del doctor Alberto Fernández. Estimados oyentes, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes el doctor Alberto Fernández. Hoy día, lunes, ya saben ustedes, ahora nos vemos todos los lunes, por supuesto, lunes 25, con ustedes en nuestro horario habitual de las 2 de la tarde, justamente para tratar la tercera parte del tema que habíamos estado conversando desde hace ya 2 reuniones sobre el trastorno por déficit de atención a lo largo de la vida, ¿no? Habíamos nosotros visto que, bueno, nuestros oyentes, ustedes habían tenido mucho interés con respecto al tema, y cuando hicimos trastorno por déficit de atención en la edad preescolar, nos pidieron a través del Facebook que por favor tratáramos el tema de trastorno por déficit de atención en el adolescente, ¿no? Y luego que hemos tratado este tema en la reunión anterior, hubo el pedido muy importante, muy sentido, de que habláramos del trastorno por déficit de atención del adulto. Y el día de hoy justamente vamos a tocar este tema, vamos a hablar sobre el trastorno por déficit de atención del adulto. Y para aquellos que recién se conectan con nosotros en esta última secuencia de este tema de 3 programas de trastorno por déficit de atención del adulto, vamos a hacer un pequeño resumen para que estén totalmente ubicados, ¿no? Y sepan exactamente cuál es el contexto en el cual estamos tratando este tema. Como habíamos dicho en nuestra primera reunión, el trastorno por déficit de atención del adulto es un trastorno que tiene características peculiares, ¿no? En primer lugar, es un trastorno que tiene como causalidad más importante la herencia, la genética, ¿no? Con mucha frecuencia nos llegan pacientes a la consulta con trastorno por déficit de atención del adulto, niños y adolescentes, y claramente cuando le hacemos la descripción del cuadro y cuando nuestro paciente nos comenta sobre cuáles son las dificultades que le genera el trastorno por déficit de atención, usualmente el padre o la madre nos dice: doctor, cuando yo tenía esa edad tenía exactamente lo mismo, nos dicen, ¿no? Y claro, terminan diciendo: pero mire, yo ahora soy ingeniero, ahora trabajo, soy exitoso, soy un empresario, etcétera, ¿no? Y nosotros le ofrecemos al padre evaluarse también, y encontramos que, lógicamente, él le ha heredado a su hijo este trastorno, ¿no? Se calcula que aproximadamente del 70 al 75% de los pacientes con déficit de atención no tienen su padre o madre con este trastorno, ¿no? Aunque otros estudios hablan de más del 90%. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la causalidad más frecuente, por supuesto, es la carga genética. Y se ha podido ver que no es un solo gen el que está involucrado en la aparición y en la herencia de este trastorno, sino sería más bien un factor poligenético, es decir, varios genes que se confluyen para poder expresar este trastorno. Lo segundo que tenemos que recordar es que este es un trastorno que no se soluciona en el tiempo. Como habíamos dicho, antiguamente se pensaba que este era un trastorno que se solucionaba entre la adolescencia entre la niñez y la adolescencia, pero hoy se sabe que es un trastorno que dura toda la vida, y que la confusión que generó el hecho de que pareciera que se resolviera es que los síntomas variaban más bien en presencia dependiendo de la edad. Es decir, que si yo tengo un niño con un trastorno por déficit de atención recién nacido hasta el tercer año de vida, predomina fundamentalmente los síntomas de impulsividad, que más bien en la edad preescolar y escolar predomina la hiperactividad. El niño va, viene, sube, baja, está contento, etc. En la adolescencia predomina fundamentalmente y nuevamente la impulsividad, y en la adultez, de lo que vamos a hablar el día de hoy, predomina fundamentalmente la inatención, que el adulto percibe más bien como un problema de memoria de corto plazo, como que se demora en recordar nombres, como que se demora en recordar fechas, como que se olvida de lo que le dijeron en algún momento. No es muy común cuando vemos pacientes adultos con déficit de atención, la discusión que se genera con la esposa cuando se está hablando del problema, y la esposa nos cuenta: doctor, yo le he dicho, pero después me dice que no le he dicho.
y el paciente honestamente dice, pero no me has dicho porque no me acuerdo de nada. Y efectivamente muchas veces no se registra la información. Eso vamos a conversar ahora. Entonces es un proceso que se desarrolla a lo largo de la vida y la predominancia de los síntomas va cambiando justamente con la edad. Por lo tanto, el tratamiento es de por vida y por lo tanto, como los síntomas van cambiando, el tratamiento es diferente. El tratamiento es diferente en los primeros años de vida, es diferente en la edad preescolar, es diferente en la adolescencia y es diferente en la adultez, porque los síntomas que predominan también son diferentes, ¿no es cierto? Entonces, el tratamiento se debe ajustar y optimizar según la edad del paciente. Está demostrado que hay grandes beneficios con el hecho de abordar este proceso, grandes beneficios, ¿no? Sobre todo en la forma en que el niño y el adolescente va madurando su personalidad, ¿no? Cuando no se trata de déficit de atención, usualmente la personalidad del niño, del adolescente y del adulto tiende a ser una personalidad más bien inmadura, impulsiva, con mucha irritabilidad, con una dificultad para tener consistencia en los procesos a largo plazo, por ejemplo, conservar el trabajo, o las relaciones de pareja, o las relaciones con los amigos, ¿no? Entonces es importante tratar este proceso lo más temprano posible cuando se ha descubierto. Muy bien, entonces, si tenemos esto en cuenta, vamos a poder entender el por qué los adultos que no han tenido tratamiento de trastorno por déficit de atención, que es sumamente frecuente, porque recuerden, los adultos de los que hablamos ahora son adultos que tienen una edad hoy entre 35, 45, 55 años, y en su época de pequeño, de esta generación, el trastorno por déficit de atención no era un trastorno aceptado de manera general, ¿no? No se pensaba que en realidad esto era una observación sólida, ¿no? Entonces, en realidad no se le da mucha importancia a este proceso. Hoy ya se conoce perfectamente el trastorno y por lo tanto ya es más fácil reconocer a un paciente con déficit de atención. Y por eso nos pasa con mucha frecuencia que cuando llega al consultorio, por ejemplo, un adulto y llega a nosotros porque tiene un trastorno de ansiedad, por ejemplo, ¿no? Resulta que de fondo tiene un trastorno por déficit de atención y se sorprende, ¿no? Dice, doctor, ¿cómo me va a decir que yo tengo un problema de atención y concentración si yo ya terminé la universidad, soy un profesional? Y siempre cometemos el mismo error. Voy a aclararles, como he hecho en los dos programas anteriores, que el trastorno por déficit de atención no tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con la inatención. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el tener déficit de atención y llegar a ser un buen profesional no es causa para no pensar que el proceso está. ¿No es cierto? Si un ser humano tiene una capacidad cognitiva, tiene una reserva cognitiva alta, probablemente en los estudios no se va a notar mayor dificultad. Por eso no hay que tener eso necesariamente como un criterio, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a esto, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuál es la característica del déficit de atención adulto? ¿Cómo podemos reconocer que estamos frente a un paciente con un trastorno por déficit de atención del adulto? Antes de entrar a desarrollar este tema, recuerden ustedes que esperamos sus llamadas para cualquier pregunta al 512-6161 y nos pueden seguir en vivo a través del Facebook de Filarmonía, donde también nos pueden hacer sus preguntas, por supuesto. Un saludo muy sentido a quienes nos siguen en el Facebook. Ana Lucía, un abrazo desde acá. Rosa María, Miriam, Rosaura, que está con nosotros. Por supuesto, cualquier pregunta, estamos a su servicio. Muy bien. Y entonces, ¿cómo es un adulto con déficit de atención? Vamos a suponer que estamos frente a un adulto que nunca le dijeron que tenía un problema de atención y concentración, ni en la niñez ni en la adolescencia. Entonces, ¿cómo poderlo reconocer? En primer lugar, los adultos que tienen problemas de déficit de atención, y hoy les voy a confesar, como lo hice en nuestras dos reuniones anteriores, yo tengo un trastorno por déficit de atención del adulto, importante, moderado, ¿no? Y eso me ha generado como adulto muchas dificultades, pero dificultades que tienen como raíz no tanto el trastorno, sino no saber lo que me está pasando. Y a eso los quiero invitar hoy día. Los quiero invitar a tener conocimiento de este proceso,
no a señalarlos como pacientes, en absoluto, sino a tener en su cabeza que podrían ser portadores de este proceso y eso les podría permitir explicar algunas conductas que a veces salen de nuestro control, que a veces no nos permite poder modular, ¿no? Esa es la idea. La idea no es señalarlos como pacientes, en absoluto. La idea es que tengan conocimiento de lo que podría estar sucediendo para poder tomar cartas en el asunto o en todo caso poder comprender el por qué me comporto de esta forma o el por qué me comporto de esta otra forma. Muy bien. Y entonces vamos a conversar sobre las características, pero antes vamos a recibir nuestra primera llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Doctor, buenas tardes. Le saluda Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. ¿Cómo siempre, estás? Doctor, muchísimas gracias No, por Mari las Carmen. palabras de aliento de la semana pasada. Gracias, Mari Carmen. No sabe usted cuánto me ayuda Qué lo bueno. que usted dice y lo que me ha dicho en ese momento. Qué bueno, Mari Doctor, Carmen. sáqueme de una duda. Sí. Sobre el tema que está usted tratando. Ajá. Yo, como le repito, doctor, vivo sola, entonces me visitan mis hijos, ¿Ya? ¿no? Bueno, cuando pueden vienen siempre con el celular en la mano, por supuesto por el trabajo, ¿no? Ajá. Entonces, como a mí me gusta conversar, yo les comienzo a comentar sobre los días que no nos vemos, lo que hago, en qué ocupo mi tiempo libre, sobre también Correcto. usted, ¿no? Pero ellos están con la mirada fija en su celular, Ajá. ¿no? Sí. Entonces, dígame, doctor, si es un déficit de atención, Correcto. ellos ya son mayores de edad, tienen 50 años y Muy más. bien, Mari Carmen. Y sáqueme de una duda, doctor, y a ver qué nos dice al respecto. Correcto. Y también sobre las personas que se pasan apuntando, ¿no? Me imagino que el tema que está tratando el expositor, ¿no? En las conferencias, me refiero a una conferencia, Sí. la mayoría de personas mayores se la pasan apuntando. ¿Eso es correcto o no? Ya, Doctor, Mari Carmen. muchísimas gracias. Listo, un gusto escucharte. Permiso. Buenas tardes. Muy bien. En realidad, hoy en día, y efectivamente es un proceso que se ha ido acentuando en el tiempo y hoy más que nunca con la pandemia, ¿no? Ha sido la precipitación intensa por la necesidad de estar, como ustedes saben, pues en una restricción con respecto a encontrarse con las personas, saludarse, tocarse, etcétera. Esto ha precipitado que la comunicación virtual sea hoy la forma más eficaz para comunicarse. Esto se veía venir, pero la pandemia a nivel mundial ya ha precipitado que esto hoy sea la forma más eficaz de comunicarse, no solamente de interrelacionarse entre los seres humanos, sino también el de recibir información. Y entonces hoy mucha gente, muchísima gente, con respecto al área laboral depende mucho de la comunicación virtual. Y la forma más eficaz de tener una comunicación virtual rápida es a través del celular, ¿no? Y entonces va a pasar con frecuencia que nos vamos a encontrar con los seres queridos, nos vamos a encontrar con los hermanos, con los nietos, los sobrinos, y vamos a ver esta tendencia a estar conectados con el teléfono. Antes yo les podría haber dicho con seguridad que esto era algo que, por supuesto, había que corregir, puesto que cuando estamos presentes es mejor vincularse directamente, pero claramente al ser personas que están trabajando o están en una actividad, les es muy difícil desconectarse del celular porque a través del celular están recibiendo información del trabajo, probablemente. Por eso, mi querida Mari Carmen, sientas un poquito más esto con intensidad. Te puedo asegurar que siendo tú una persona como lo eres, Mari Carmen, una persona buena, bien intencionada e interesada, probablemente, mi querida amiga, tenga relación más con el trabajo de tus hijos, con la necesidad de estar conectados para ser eficientes en el trabajo, que por una cuestión de cariño, de atención, ¿ya? Igual tú tienes la oportunidad de conversar con ellos y ponerte de acuerdo, ¿no? A ver que hagan una pausa para que tú te puedas manifestar, puedas vincularte con ellos de la forma en que te gusta más a ti y a mí, ¿no? Que es estar directamente observándonos, mirándonos, viendo nuestros gestos y conversando, ¿ya? Muy bien, gracias Mari Carmen por tu pregunta. Entonces, ¿cuál es el primer síntoma del adulto con déficit de atención? El primer síntoma es que tenemos dificultades para poder organizar nuestras actividades. Tenemos dificultades para poder planificar
nuestras actividades. Nosotros los adultos con déficit de atención funcionamos mejor cuando las cosas son rápidas, cuando el problema lo tengo que resolver ahorita, ¿no? Y somos muy creativos, damos ideas rápidas. Es más, vemos cosas que usualmente no ve el resto de adultos. El problema es que se me puede ocurrir una brillante idea y de repente el jefe del grupo, mi compañero, mi jefe me dice, bueno, Alberto, excelente tu idea, ahora haz una planificación. Y ahí es donde comienzan las dificultades. Primero decir, hago el paso 1, después el paso 2, después el paso 3, después el paso 4. ¿Y cómo hago para seguir los pasos? Usualmente estoy siguiendo los pasos y me paso del 1 al 3, después regreso hacia el 12 y me desordeno. Entonces tengo problemas no solamente para planificar las tareas, sino para ejecutar las tareas planificadas, porque nos puede pasar también con frecuencia que nos olvidemos de un paso o de un detalle. Entonces, la primera dificultad del adulto con déficit de atención es usualmente laboral y es la dificultad de poder seguir actividades planificadas, programadas y que tengan secuencia. El segundo problema que tenemos es que nos es difícil conservar los objetos. Se nos pierden las cosas, ¿no? Entonces, muchos adultos con déficit de atención lo que crean es un rito, ¿no? Una forma de conducirse en la mañana para no olvidarse de sus cosas, para no olvidar la llave, para no olvidar el documento que tiene que llevar todas las mañanas, etcétera. Pero usualmente tenemos la dificultad, nos podemos olvidar. De repente dejamos la llave en el carro. O algo que es más gracioso todavía. Quienes me están escuchando y son adultos con déficit de atención debe haberle pasado múltiples veces, ¿no? Que de repente dejo mi lapicero sobre la carpeta, ahí. Me paro, regreso y digo, ¿dónde está mi lapicero? Y lo busco como loco. ¿Dónde he dejado? Si yo lo dejé acá, hasta que pasa un rato y lo veo puesto frente a mí. Ahí estaba el lapicero. Entonces, esas son las cosas que nos falta, no tenemos los pacientes con déficit de atención. Y lo otro que es común es que nos cuesta empezar una tarea y terminarla. Ese es el problema, empezar una tarea y terminarla. Podemos empezar una tarea con mucho ímpetu, con muchas ganas. Sí, lo voy a hacer. Arranco mañana, sí, me levanto, arranco la tarea y de repente voy perdiendo el impulso, voy perdiendo el interés y dejo la tarea a la mitad. Y paso a otra tarea. Y esa otra tarea la arranco también con mucha fuerza y ¿ven? La dejo a la mitad. Y cuando termina la semana me doy cuenta que he hecho bastantes cosas, he iniciado bastantes cosas y bastantes cosas no las terminé. No termino el ciclo. Porque hay esta tendencia, como les digo, a no iniciar la tarea y terminarla. ¿No es cierto? Lo otro que es muy común es que tenemos serios problemas con el manejo del tiempo. Miren, típico del adulto con déficit de atención, ¿no? Tiene una reunión a las 4 de la tarde en Surco y está en Miraflores. ¿Estamos de acuerdo? Entonces se está acercando la hora y el déficit de atención dice, no, sí voy a llegar, sí, no, voy a terminar esto y voy a llegar, voy a contestar este mail y voy a llegar. Va pasando la hora hasta que el tiempo no lo permite. Uno sale pensando que va a llegar y no llegó, llegó tarde. Y es porque no calculamos el tiempo de manera adecuada. Tenemos una hiperactividad que nos obliga a estar en movimiento, que nos obliga a seguir con tareas y es difícil para nosotros decir, no, voy a parar acá porque ya me tengo que ir, porque tengo una cita, ¿no? Entonces, esa es la otra dificultad. Tenemos dificultades para el manejo del tiempo, ¿no? Lo otro que es bien común es lo siguiente, miren ustedes. Nosotros quienes tenemos déficit de atención, los adultos con déficit de atención, no nos gusta que nos interrumpan cuando estamos conversando. Es más, podemos hasta ponernos irritables cuando estamos conversando y alguien nos interrumpe, ¿no? Esto lo he conversado muchas veces con mi esposa, ¿no? De repente estamos en una reunión, yo estoy contando algo que nos pasó en un viaje y mi esposa me interrumpe. No, pero no tenía una casaca roja, era azul. Y entonces yo comienzo a perder la paciencia porque me cortó. Y ahora para reengancharme, ahora para reiniciar. Entonces no nos gusta que nos interrumpan. Y otra cosa que no nos gusta, que es parte del déficit de atención, es que no nos atiendan. Y entonces los déficits de atención adultos podemos vernos impertinentes y egoístas porque exigimos que nos atiendan.
Y muchas veces inclusive podemos tener conductas físicas de presión para que nos atiendan. Por ejemplo, agarrar del hombro a alguien y voltearlo para que nos mire, ¿no? O de repente dos personas conversando y yo voy, interrumpo para que me hagan caso a mí. Entonces tenemos mucha intolerancia con respecto a la posibilidad de que nos interrumpan cuando estamos hablando o nosotros interrumpir cuando los demás están hablando. Lo otro que es importante es que tenemos hiperactividad, pero ¿saben cómo se expresa la hiperactividad en el adulto a diferencia del niño? El niño cuando está hiperactivo va, viene, salta, pero uno lo ve y ve que su conducta en realidad no tiene objetivo. Pero el adulto, ¿qué hace? ¿Cómo expresa su hiperactividad? Comienza a instrumentar cosas que hacer. Comienza a hacer cosas, ¿no? Entonces, ustedes ven, pues, recuerdo mucho, yo tengo un paciente adulto con déficit de atención que es un empresario reconocido, ¿no? Tiene una empresa de telas, ¿no? Y él se levanta 5 de la mañana, 6 de la mañana está en su empresa recogiendo las pelusas de las telas, ¿ah? Ordenando las máquinas, fijándose que todo el mundo esté bien uniformado, ¿no? Y después dice, ¿qué estoy haciendo? Debería estar vendiendo, ¿no? La hiperactividad nos obliga siempre a ir, a hacer, estar en movimiento, ¿no? Se nos ve muy proactivos, muy proactivos, pero muchas veces perdemos el tiempo en detalles que podrían no ser importantes, porque la hiperactividad nos obliga entonces a estar en movimiento. Lo otro que es importante, y acá quiero detenerme un poquito, porque es sumamente frecuente y es lo que probablemente más nos cause dolor, es que los déficits de atención somos muy impulsivos. ¿Y cómo se expresa nuestra impulsividad? Hablamos en voz alta, no nos damos cuenta del volumen de nuestra voz. 1, 2, nuestra impulsividad hace que digamos cosas que pueden ser correctas, pero que nadie nos ha preguntado. O que pueden ser verdad, pero al otro no le interesa conocer esa verdad. Y entonces se nos ve impertinentes. Hablamos y al ser impulsivos herimos a otras personas. Y nosotros creemos que estamos procediendo bien porque decimos la verdad. Entonces una frase común del adulto con déficit de atención es que no, yo digo lo que pienso porque a mí no me gusta ser hipócrita, yo no soy político, yo digo de frente lo que quiero decir. Y entonces confundimos frecuentemente la sinceridad con la impertinencia. Los déficits de atención tendemos a ser impertinentes. Y una cosa que nos pasa con bastante frecuencia es completar la frase del otro. Estamos conversando, le hago una pregunta a alguien, le pregunto, oye, ¿y qué tal te fue en el trabajo? Entonces la otra persona comienza a contestar, bueno, ¿sabes qué? En el trabajo, no, pues, lo que quiero saber es si te fue bien o mal. Y no deja terminar la frase. Y así somos. Entonces, ¿cómo se nos ve? Egoístas, cuando en realidad no lo somos. Se nos ve muy intensos, ¿no? Y hasta a veces violentos en el lenguaje, ¿no? Y en realidad esa no es la intención. Entonces nos pasa con frecuencia que por esta forma de ser, por ser impulsivos, por tener esta hiperactividad, comenzamos a perder amigos y no nos damos cuenta de por qué, ¿no? De pronto un amigo muy querido me deja de llamar o le escribo en el WhatsApp y me deja, como dicen los muchachos, en visto, ¿no? Y habíamos planeado encontrarnos a tomar un café y de pronto me dice, ¿sabes qué, Alberto? Disculpa, pero no tengo tiempo, hermano, yo te llamo y no me vuelve a llamar. Y yo no tengo conciencia de qué cosa es lo que ha sucedido. ¿Qué cosa es lo que ha pasado que ha alejado a mi amigo? Entonces, como no sé, y yo creo que siempre estoy procediendo bien, comienzo con mis hipótesis, pues. Lo que pasa es que me tiene envidia. Lo que pasa es que él nunca aceptó que a mí me fuera mejor, ¿no? Lo que pasa es que mi familia es mejor que la suya. Y no, lo que pasa es que somos impertinentes. Y vamos perdiendo amigos por esa característica. Entonces, recuerden hasta ahora, tenemos dificultades para planificar. Perdemos los objetos o no los encontramos. Tenemos un mal manejo del tiempo, ¿ya? Y parecemos desconsiderados porque interrumpimos a los otros cuando están hablando, ¿no es cierto? La hiperactividad que nos hace hacer cosas que parecieran no ser tan importantes y nos hace perder el tiempo. Y la impulsividad
que, como les digo, puede inclusive hacernos perder buenos amigos, buenas relaciones, ¿no? Y también tenemos dificultad importante con la atención. Y esto es básico. Miren ustedes, ¿cómo se expresa el problema de la atención en los adultos? Pasa lo siguiente, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Y señores y señoras que tienen esposos o esposas con déficit de atención, escuchen bien lo que les voy a decir, ¿no? Si mi esposo tiene déficit de atención, si mi esposa tiene déficit de atención y está viendo televisión, jamás se les ocurra conversar con ellos sin que los estén mirando a los ojos, porque lo que va a pasar es que no van a registrar la información. Y el adulto con déficit de atención les va a contestar automáticamente. Ejemplo, amor, ¿vamos mañana al cine con los chicos? Mira, mañana es sábado y ellos quieren ver la película tal. Y el papá con déficit de atención está viendo televisión, está pasando los canales. ¿Y qué les va a decir? Sí, sí, amor, no te preocupes, mañana vamos al cine. Al día siguiente en la mañana, amor, cámbiate, ya vamos a ir al cine. Y el déficit de atención dice, ¿qué cine? ¿Te acuerdas que yo te dije que íbamos a ir al cine? No me has dicho nada. Pero si te he dicho, me has dicho que sí, no me has dicho nada. Y yo les aseguro que quien tiene déficit de atención está seguro que no le han dicho nada. ¿Saben por qué? Porque su inatención no les permite registrar. No es un problema de memoria, no es que no recuerden, no registraron la información. Por lo tanto, no pueden recordar algo que no registraron. ¿Me entienden? Entonces, si uno es esposo, esposa de una persona con déficit de atención o tiene un adolescente con déficit de atención, no se les ocurra. Nos pasa con frecuencia que las madres de niños con déficit de atención y adolescentes con déficit de atención nos dice, doctor, yo le hablo y no me hace caso. ¿Cómo así? Le digo, a ver, pónganme un ejemplo. Por ejemplo, es la hora de almorzar. Mi hijo está en el segundo piso y le digo, hijo, baja. Y mi hijo me contesta, ya mamá. Y no baja. La mamá sube y le encuentra haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo antes de que lo llamaran. Entonces hay grandes probabilidades que ni siquiera el adolescente o adulto con déficit de atención haya registrado la orden. Por eso hay que mirarlos a los ojos. Nos tienen que mirar a los ojos. Tenemos que estar pendientes de lo que nos están diciendo. Mucho cuidado con eso. Entonces nos pasa que no registramos y no recordamos. Nos ha pasado en múltiples oportunidades que hemos recibido pacientes adultos con déficit de atención de 50 a 55 años pensando que tenían Alzheimer, porque no podían recordar nombres, porque no podían recordar situaciones. Y en realidad, ¿qué era? Que no habían registrado la información. A los adultos con déficit de atención nos pasa esto con frecuencia. A ver, por ejemplo, fui al cine con mi hijo la semana pasada a ver El Renacido. Perfecto, ¿no? Y entonces mi hijo me dice, papá, ¿te acuerdas que fuimos al cine la semana pasada? Claro, hijo, fuimos a ver esta película, pues, ¿cómo es este? Ay, con este pata, ¿te acuerdas este actor que, claro, le dieron el Oscar, este gringo, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas que el oso lo agarró y lo hizo leña? Y nosotros recordamos perfectamente la película. Tenemos claro el momento en que el oso agarra al hombre y lo destroza. No nos acordamos del nombre de la película, no nos acordamos el nombre del actor. Después nos vamos a acordar, pero en ese momento no. Entonces tenemos problemas para nominar, para recordar los nombres, ¿no? O de repente me fui, no sé, de repente viajé a Italia y vi la Torre de Pisa, ¿no? Y entonces estoy con mi esposa viendo televisión y ¡pum! Sale la Torre de Pisa y bien bonita, ¿no? Y le digo, mira amor, ahí hemos estado. Acá, pues, ¿te acuerdas? Ay, en este lugar, pues, donde está esta torre torcida. Y no me acuerdo el nombre. Después me voy a acordar. Y eso nos pasa con bastante frecuencia. Y justamente tiene que ver con la inatención y con esta imposibilidad de recordar rápidamente nombres, de recordar rápidamente direcciones, de recordar rápidamente teléfonos. Hay pacientes, adultos con déficit de atención, miren, que tienen dificultades para recordar su DNI. O sea, normalmente lo recuerdan perfectamente, pero en algún momento su número de DNI es 0, y no lo recuerdan en ese momento, o su número telefónico. Si yo les dijera cuántas veces he tenido pacientes adultos con déficit de atención que cuando les hago la historia clínica les digo su celular, el número de su celular,
Y el paciente con déficit de atención me responde, doctor, es que yo nunca me llamo. ¿Qué les parece? Yo nunca me llamo, por eso no me acuerdo. En realidad es que tienen dificultades de registro. Todo eso está en relación con los problemas de atención y concentración, ¿no es cierto? Entonces, el adulto con déficit de atención predomina en la inatención, ¿ya? Pero también somos irritables e impulsivos. Entonces, ¿cómo eso genera dificultades? Miren ustedes, tengo problemas en el trabajo porque soy impulsivo. Hablo más de lo que debo hablar. Me desordeno lo que tengo que hacer. Tengo problemas para planificar. Se me ve egoísta. Se me puede ver hasta maltratador. Y entonces me es difícil conservar los trabajos. Pasa con frecuencia que los déficits de atención terminan haciendo su propia empresa. Porque cuando están en una empresa, o ellos no toleran a sus compañeros, o sus compañeros no lo toleran a él. ¿Qué les parece hacer su propia empresa? ¿Qué pasa en las relaciones interpersonales? Que es lo más importante. Usualmente los pacientes con déficit de atención tienen problemas de relación con su pareja y con sus hijos. ¿Por qué con su pareja? Porque entenderán ustedes que frecuentemente dirán, no me dijiste. Frecuentemente dirán, yo tengo razón. Frecuentemente se molestarán con facilidad y se les va a ver egoístas. Entonces es difícil mantener una relación de pareja cuando mi pareja no me escucha, cuando mi pareja no recuerda lo que hablamos ayer, o no recuerda mi santo, o no recuerda el día que nos conocimos, ¿no? O va a ser difícil tener una buena relación de pareja cuando mi pareja se molesta rápidamente casi por cualquier cosa. ¿Me comprenden? Y con los hijos es igual. Nos es difícil escuchar a los hijos. No tenemos paciencia. Y tenemos la mala costumbre de, ¿saben qué? De decir, por ejemplo, les pongo un ejemplo, papá, ¿sabes qué? El zapato me está apretando. Ya me queda chico, necesito otro par de zapatos. Ay, hijito, cuando yo tenía tu edad, ¿sabes qué? Andaba con el zapato roto, no había plata para comprar. Todo lo personalizamos, todo lo comparamos con nosotros mismos. Estamos viendo una película, ¿no? Y entonces uno ve pues que el padre o la madre, perdón, sufre porque el hijo se enferma y uno agarra y dice, yo no hubiera hecho eso. ¿Te acuerdas cuando se enfermó fulano? Hicimos tal cosa. Entonces, siempre nos comparamos como que nosotros siempre hemos solucionado, siempre podemos resolver, etcétera, etcétera. Y en realidad les cuento, y esto se lo cuento a ustedes nomás, los déficits de atención adultos usualmente tienen baja autoestima. Pero hacia afuera se ven muy poderosos, ¿no? La gente que conoce un déficit de atención adulto y no sabe que tiene problema, siempre dice, no, tiene carácter fuerte. No, oye, ten cuidado con lo que le dice porque es bien fosforito. Tiene la mecha corta. Pero en realidad es parte de todo este proceso. Entonces ustedes van a ver que los pacientes con déficit de atención van a tener frases comunes, ¿no? Miren, ¿qué es lo que comúnmente dice un adulto con déficit de atención? Dice, frecuentemente, primero, como son impertinentes y se les escapan las cosas, ¿qué dicen? No, lo que pasa es que yo soy muy sincero. Mentira, somos impertinentes. Nosotros tenemos hiperactividad. Entonces estamos siempre en movimiento. Queremos que todo sea rápido porque nos da angustia. Y entonces exigimos a los demás que rápidamente hagan las cosas. Entonces, ¿qué decimos? No, lo que pasa es que mi tiempo es muy importante. Yo quiero todo para ayer. Lo que pasa es que no tolero la espera. Esa es la verdad. 3. Digo las cosas como vienen. Digo las cosas como vienen. Y entonces, ¿qué digo? Yo soy muy sincero, no soy político. Otro problema que tiene el déficit de atención. Tenemos dificultades para leer, porque nos vamos. Y entonces leemos cosas cortitas que nos sirven para el trabajo. Pero vaya usted y échese a leer una obra, ¿no? 100 años de soledad, me quedo en el primer año. Y entonces, ¿qué decimos? No. Lo que pasa es que yo solamente leo lo que me interesa. No nos gusta leer, porque sabemos que tenemos dificultades para leer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mucho cuidado porque
pasa que los adultos con déficit de atención, que no tienen idea de lo que les está sucediendo, pueden tener serias dificultades. Y hay una cosa que es bien importante, vean ustedes, como el trastorno por déficit de atención tiende a la hiperactividad, a la impulsividad y es inatento, siempre está contenido. Siempre está contenido. Y entonces es común que su trastorno, el trastorno por déficit de atención, se acompañe de comorbilidades. Es decir, de enfermedades que van junto con el trastorno. Primero, somos muy ansiosos. Segundo, usualmente somos hipertensos. Tercero, usualmente tenemos resistencia a la insulina o tenemos, como dice la gente coloquialmente, tendencia a hacer diabetes. Y generalmente estamos en sobrepeso. Porque los déficits de atención siempre comemos como si fuera la última cena. Somos los primeros que nos servimos, somos los primeros que terminamos. No tenemos paciencia para hacer sobremesa. Comemos rapidísimo. Y eso hace que el metabolismo se enlentezca y tengamos problemas de obesidad. Otra característica del déficit de atención es que choca frecuentemente. Nosotros tenemos una forma de manejar temeraria. Entonces, chocamos con bastante frecuencia. Y si no chocamos, raspamos el carro. De todas maneras. Porque tenemos dificultades para concentrarnos en el manejo. Y entonces todas estas cosas que parecieran estar desligadas, porque nos pasa que llegan los pacientes adultos con déficit de atención y tienen una respuesta para todo. Doctor, su esposa dice, doctor, pero a cada rato choca. No, usted sabe cómo es el tráfico en el Perú, doctor. Todos son unos tales por cuales, uno nunca es responsable, ¿no? Pero doctor, se olvida de todo. No, doctor, lo que pasa es que yo trabajo todo el día y yo selecciono lo que voy a aprender. Porque tengo que resolver muchos problemas. Entonces yo solo me dedico a resolver los problemas de trabajo y ya no me queda memoria para nada más, ¿no? O, doctor, no quiere salir con nosotros, se aburre rápidamente. Doctor, es que yo tengo que hacer cosas importantes. Entonces comienza, ¿no? ¿Cómo mi esposa tiene que entender que justamente pudimos viajar porque trabajo todo el día? Y entonces llego cansado a la casa, pues. Siempre tenemos una respuesta. Y la verdad es que no tenemos paciencia, la verdad es que queremos todo para ayer, la verdad es que creemos que lo más importante es lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso es parte de cómo la personalidad se va construyendo alrededor del déficit de atención. Y ustedes me dirán, ¿hay forma de tratar esto? Por supuesto que hay forma de tratar, pero lo primero que hay que hacer es convencer a la persona que está con nosotros de que tiene ese problema. Tenemos una llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, Doris, dime. Gracias por su respuesta. Yo quería solamente saber si ustedes también dan terapias para este problema. Ya, Doris, muchas gracias. Muchas gracias por tu llamada. Gracias. Sí, hacemos terapia para déficit de atención. De hecho, nuestro centro es un centro especializado para déficit de atención justamente porque yo tengo déficit de atención. Pero bueno, entonces, sí hay formas de tratar este problema, pero yo les voy a decir cuál es la forma más eficaz. La forma más eficaz para tratar este problema es saber que uno tiene el problema. Porque si uno sabe que tiene el problema, puede generar un elemento que se conoce como metacognición. Metacognición es que yo mismo me puedo observar cuando me conduzco. Y entonces cuando comienzo a hablar y comienzo a hablar de más, ya estás hablando mucho ya. Deja hablar a otros. Que cuando estoy perdiendo la paciencia porque quiero todo para ayer, escucha a las personas. Escucha a las personas. O cuando mi hijo me viene a costar un problema y le voy a decir no tengo tiempo porque tengo que resolver esto del trabajo, uno diga, oye, dale tiempo. No es tan urgente lo del trabajo. Eso se llama metacognición. Pero yo tengo que saber que tengo el problema. Porque si no sé, ¿saben qué llega a pensar el adulto con déficit de atención? Llega a pensar que él es así. Y simplemente es así. Y hay que tolerarlo como es. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque nos pasa con frecuencia que los adultos con déficit de atención terminan divorciados, sin que los hijos los quieran,
con problemas en el trabajo, etcétera, 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 pensando que es una forma de ser, pero que en realidad podrían tener esta dificultad que les acabo de decir y que es sumamente frecuente. Les cuento, el déficit de atención del adulto afecta al 6% de la población mundial. 6%. ¿Me entienden? Y como les digo, la expectativa de vida de un adulto con déficit de atención es menor. Porque como les digo también, tienen mucho más facilidad de sufrir enfermedades cardiovasculares y metabólicas. ¿Se dan cuenta? Ana Laura Vaca nos pregunta, doctor, ¿es posible tener déficit de atención con dislexia? Por supuesto que sí. Es más, muchas veces se confunde dislexia con trastorno por déficit de atención, ¿no? Es importante el diagnóstico diferencial. Juanita María me pregunta si soy psiquiatra. Sí, soy psiquiatra, Juanita, pero yo me formé primero como neurofisiólogo, es decir, yo me formé primero como una persona estudiosa del funcionamiento del cuerpo humano antes de ser psiquiatra. De repente esto te pueda servir para que tengas una idea de por qué conversamos de estos temas, ¿no? Pilar nos dice, doctor, yo le digo a mi esposo a la derecha y se va a la izquierda. Bueno, eso es sumamente común. Pilarcita, tienes que perdonar a tu esposo, ¿no? Porque efectivamente los pacientes con trastorno por déficit de atención tenemos problemas de derecha a izquierda. Nos dicen derecha y nos vamos a la izquierda. Por eso, mi querida Pilar, lo que tienes que hacer es tocarle el brazo correspondiente a tu esposo para que sepa hacia dónde tiene que ir. Miren ustedes, una cosa que le pasa a un adulto con déficit de atención es increíble, ¿eh? Felizmente ahora existe ¿cómo se llama? Estos sistemas que nos indican por dónde estamos yendo. Ahora existe el GPS y existe, por supuesto, los sistemas de ubicación. Pero un déficit de atención que hace adulto, que hace 4 años va a su casa por la misma ruta, un día le cierran la ruta, se va por otro camino, se pierde. Y tiene que preguntar. Felizmente ahora Siri nos ayuda, ¿no? Y ya no nos perdemos tanto. Pero es bien importante lo que nos comenta Pilar, ¿no? Nos dice Janet, ¿los déficits de atención deben ser medicados? Excelente pregunta ahí, Janet. Excelente pregunta. Eso va a depender del adulto con déficit de atención. En mi opinión, la razón más importante por la cual un adulto con déficit de atención debe ser medicado es cuando el déficit de atención genera una conducta que distorsiona sus relaciones, ¿no es cierto? Que hace que se lleve mal con la esposa, con los hijos, en el trabajo. Porque el fármaco que se usa para el déficit de atención nos puede ayudar a modular la hiperactividad y la impulsividad. Y hay algo que hay que recordar que es bien importante, muy, muy importante, que es que el déficit de atención no toma vacaciones. Les digo porque nos pasa con frecuencia. Tenemos adolescentes con déficit de atención que toman medicación y los padres le dicen, bueno, hijo, como viene el verano y no vas a estudiar, no tomes. Imagínense. ¿Y qué pasa con la hiperactividad y la impulsividad? ¿Cómo hace ese adolescente para contactarse adecuadamente con sus contemporáneos si es hiperactivo e impulsivo? O padres que dicen, como no estudias el fin de semana, no tomes. Y es que el fin de semana de déficit de atención ¿se va también a la playa? No, el problema continúa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Acá Maribel nos dice, yo me di cuenta que tengo trastorno por déficit de atención del adulto en mi residencia de psiquiatría. Maribel, un saludo cordial y un abrazo fuerte desde acá. Gracias por escribirnos. Sí, pues yo también me di cuenta, mi querida Maribel, cuando hacía mi residencia de psiquiatría, efectivamente. Ahí fue que me di cuenta claramente que era portador de este proceso. Tenemos una llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, muy buenas tardes, doctor. Habla con Javier Mejía. Cuéntame, Javier, ¿en qué te puedo ayudar? Muy buenas tardes. Estaba escuchando el tema y estaba interesado en saber más o menos cuánto es el tiempo estimado a las sesiones que tomaría una persona que siente uno de esos síntomas, ¿no?
Te refieres al diagnóstico. ¿Cuánto tiempo tomaría el diagnóstico? Exacto. Ya, perfecto, Javier, muchas gracias. Miren, el diagnóstico del trastorno por déficit de atención es un diagnóstico eminentemente clínico. Es decir, tiene que hacerlo una persona entrenada en déficit de atención, que puede ser un psiquiatra o un neurólogo, ¿no? Son las profesiones que abordan estos trastornos con bastante propiedad. Usualmente lo que hace el clínico es entrevistar a la persona con déficit de atención, si es niño o adolescente, también a los padres, por supuesto, y también el colegio aporta en la información para tener una idea clara si el trastorno por déficit de atención existe en esta población. Es eminentemente clínico, pero también es importante evaluar al paciente con déficit de atención en sus áreas cognitivas y de afecto y personalidad, para ver si el déficit de atención le genera otros problemas dentro del área cognitiva, memoria, capacidad de abstracción, capacidad para resolver problemas, y si ya está afectando sus áreas emocionales, de afecto, de personalidad, porque como les comentaba, los pacientes con déficit de atención en la adolescencia usualmente tienen la sensación de ser extraños, de no ser como los demás, y tienden a una autoestima baja. Por eso es importante también evaluar afecto y personalidad. Todo esto nos permite no solamente diagnosticar el déficit de atención, sino saber qué áreas del déficit de atención serían importantes abordar, porque no todas las personas con déficit de atención no son iguales. Cada una adopta el déficit de atención y construye su personalidad alrededor del déficit de atención con sus propias peculiaridades, con sus propias características. Por lo tanto, no se puede poner a todos los pacientes con déficit de atención en la misma bolsa. No se puede. Por eso es importante extender el diagnóstico más allá del diagnóstico mismo. Es decir, no solo saber si quien viene tiene un trastorno por déficit de atención, sino también saber hasta dónde le afecta desde el punto de vista cognitivo y hasta dónde este proceso ha alterado sus procesos emocionales, le genera ansiedad, le genera dificultades de socialización. Eso también se tiene que evaluar, porque el tratamiento del déficit de atención debe ser definitivamente integral. Y les vuelvo a repetir, ha habido una pregunta importantísima. ¿Todos los pacientes con déficit de atención deben ser medicados? No. No. Hay pacientes que tienen alta reserva cognitiva y además tienen alta reserva emocional y pueden compensar el problema, pero tienen que saber para obtener mayor equilibrio. Pero además, como les decía, los criterios mayores para usar medicación en el déficit de atención es cuando el paciente tiene serias dificultades con respecto a sus vínculos con los padres, con los hermanos, con los compañeros, con los contemporáneos. Es bien importante este criterio. El criterio de inatención será evaluado en relación al rendimiento escolar. Pero si ustedes me dijeran, Alberto, o doctor Fernández, como me quieran tratar, ¿cuál debe ser el factor más importante para una intervención farmacológica? No es el rendimiento escolar. No es que en vez de 14 saque 20. No. Es cómo está él localizado con este trastorno en su relación emocional, en su ansiedad y en su comunicación con los demás. Tenemos una llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, doctor. Lo saluda Julio. Hola, Julio. ¿Cómo estás? Cuéntame. Bien, doctor. Saludándolo después de tiempo. Mi Julito. Ay. Caray. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, doctor. Después de tiempo. Bueno, yo siempre lo escucho todos los lunes ahora. Y comentarle nomás que yo he tenido muchos compañeros, ¿no? Que han tenido ese problema de lo que es el TDAH, ¿no? Correcto. El trastorno de déficit de atención, y sí me he dado cuenta que son personas realmente muy creativas, ¿no? No, Son sí. bien talentosas. Así es. Excelentes dibujantes. Exacto, Julio. Excelente Bueno, tu observación. Mire, y me ayuda porque me faltó decir decir eso. Sí, y cuando yo estaba con ellos, cuando eran mis compañeros, ¿no? Siempre tenían un problema, ¿no? Su actitud era bien inquieta, se metían en problemas, pero
Por ejemplo, yo tengo un amigo que es uno de mis mejores amigos cuando yo lo conocí, siempre andaba metiéndose en problemas. Claro. Semana a semana lo castigaban ahí donde estábamos internados, pero conforme fueron avanzando las semanas con la terapia cognitivo-conductual y su Correcto. medicación y todo, ahora él cuando lo conocí no había acabado el colegio y ahora él está ya terminando su carrera de ingeniero electrónico. Excelente, Y realmente veo que sí se puede, ¿no? Que es Claro que se puede, una Julio. persona muy funcional. Excelente. Muchas gracias, Julio, por tu llamada y gracias por contarnos Cuídese. esto. Chao. Efectivamente, lo que Julio dice, tiene absoluta razón, pero me ha permitido recordar algo que quiero decirles, ¿ya? No todo es malo con el adulto con déficit de atención. Las personas con déficit de atención tienen una creatividad sumamente alta, sumamente creativos. 1, 2, ven cosas que no ve nadie. Tienen la capacidad de ver detalles importantes que a una persona normalmente se le va a pasar. Creativos y muy observadores. Tenemos, o tienen los déficits de atención, una capacidad visoespacial extraordinaria. Por eso que usualmente dibujan bien, les gusta el arte. ¿Se dan cuenta? Tienen unas capacidades importantes, ¿no? Pero eso, porque el churrasco siempre viene con huesito, se alterna con que, bueno, hay esta tendencia a ser irritables, impulsivos, ¿no? Hay una tendencia a aislarse, no estar en grupo, ¿no? Y esto nos puede generar relaciones interpersonales. Entonces, si nosotros sabemos del problema y podemos potenciar nuestras ventajas y minimizamos los problemas o hacemos un reconocimiento del problema para poderlo abordar con propiedad, probablemente logremos ser personas buenas, productivas, adecuadas. No hay problema. El asunto es tener reconocimiento adecuado y poder afrontar estos procesos. Esa es la razón por la cual pensamos que era importante desarrollar este tema, porque es un diagnóstico que se pasa constantemente, se le pasa constantemente a los profesionales que están dentro del área de la salud mental, porque, como les digo, siempre impera un criterio que les había comentado, ya no es de tanto peso, es importante pero no es definitivo, que es el rendimiento escolar. ¿No? El rendimiento escolar o el rendimiento académico. Ya, mucho cuidado con eso. Recuerden ustedes la impulsividad, la irritabilidad, la tendencia a no estar con los amigos, sino más bien a hacer cosas solos, ¿no? A meterse de cabeza en los juegos de video, no querer desconectarse de la computadora, comunicarse con los amigos solamente a través de las redes y no tener capacidad de estar juntos, ¿no? Puede ser una señal clara de que se está perdiendo la capacidad de socialización, la emocionalidad se puede alterar y eso puede ser más importante que cualquier rendimiento escolar, se los puedo asegurar. Se los puedo asegurar. Así que hay que tener mucho cuidado con esto y hay que estar muy, muy atentos. ¿Ya? Entonces, recuerden ustedes, mis queridos colegas, mis queridos hermanitos de dolor que tienen déficit de atención como yo, no todo está perdido. Podemos ser felices si tenemos reconocimiento del problema y podemos hacer que quienes nos rodean y nos quieren bien nos puedan comprender. Porque aparte, como les decía, de nuestra impertinencia, también se pondera nuestra creatividad, nuestra capacidad para vincularnos rápidamente. El secreto es mantener el vínculo y, por supuesto, la posibilidad de ver detalles y cosas que pueden ser relevantes y que mucha gente podría no observar. Compartamos esas cualidades, pero también sepamos reconocer cuáles son nuestras falencias para poderlas corregir y, por supuesto, poder tener una feliz convivencia. Las personas con déficit de atención adulta sufren mucho de ansiedad, mucho, y les es muy difícil ser felices, muy difícil. Por eso es importante que conozcan esto. El déficit de atención no los va a matar, por supuesto, pero si se corrige este proceso, la posibilidad de ser más frecuentemente feliz es muchísimo más alta. Se los puedo asegurar. Por eso hay que tomar esto
en consideración para ser cada vez mejores personas. Muy bien, estuvo con ustedes nuevamente el doctor Alberto Fernández. Muchas gracias por sus llamadas, muchas gracias por conectarse a través del Facebook y sobre todo muchas gracias por seguirnos a través de la página de Filarmonía de Facebook. Vemos que estos programas se reproducen en una cantidad muy importante. Vemos que hay interés en el área de la salud mental y estaremos acá, por supuesto, con ustedes todo el tiempo que sea necesario, basados en el interés que ustedes muestren, por supuesto, en el conocimiento de estos procesos. Les envío a todos un fuerte abrazo. Les reitero, templanza con esta situación que estamos viviendo, colaboración, empatía, por favor. Piensen en el otro. A todos nos molesta llevar máscara, a todos nos molesta no tener libertad para movernos donde quisiéramos, a todos nos molesta que nos estén poniendo el dedo en la espalda y nos digan, subas esa máscara, y nos digan, póngase su máscara, y nos digan, cuídese señor. A todos nos molesta, por supuesto, pero les aseguro que les va a molestar muchísimo más tener un tubo en la garganta y no poder respirar, que es lo que está pasando ahora. Estamos teniendo más hospitalizaciones, más pacientes en UCI, teniendo menos contagio que en la primera etapa. ¿Saben por qué? Porque nos estamos exponiendo más, porque estamos haciendo menos caso. Es verdad que el Ministerio de Salud y nuestro sistema de salud tiene falencias, pero no es eso lo que hace que cada vez más gente vaya al hospital. No, señores, hay que cuidarnos. Seamos responsables de la parte que nos corresponde. Esa es la idea. No pongamos en riesgo nosotros, no pongamos en riesgo a nuestros familiares, no pongamos en riesgo a nuestros vecinos. ¿Ya? Hay que ser empáticos para poder estar bien. Nuevamente les mando un fuerte abrazo, ¿ya? Y nos vemos, por supuesto, el próximo lunes a las 2 de la tarde en nuestro programa Musicalmente. Gracias por su atención.